Bienvenidos a Fix Marketing on Shuffle, un podcast de Carlos Ambrosio y el Roma. Bienvenidos a Fix Marketing on Shuffle, un podcast de Carlos Ambrosio y el Roma, donde nos dedicamos a hacer una máquina que nos provee un problema de marketing, un producto, un budget y varias cosas más y nosotros hacemos lo que consideramos que es una estrategia de marketing para que sea utilizable, inspiradora o simplemente divertida, ¿no? Para pasar el tiempo. Para pasar el tiempo en el tráfico. Agradablemente de un trayecto de Santa Fe a La Condesa. 1 hora y media. No, pero vamos a echar a andar la máquina a ver qué nos sale hoy. Va. ¿Estás listo, Roma? Listo. Venga. 1, 2, 3. Ok, Roma. A ver, ¿qué nos dio esta máquina hoy en día? Hoy nos dio como producto una revista o un medio, digamos así como tradicional, con un problema en marketing que es la innovación, ¿no? Pensando en una revista, pues, ¿quién compra revistas? Ahorita lo platicamos eso. Con un budget fijo y es una revista, pues, un poco o algo conocida, ¿no? O sea, no es algo nuevo, sino es una revista que ya tiene tiempo en las estanterías. Ok. ¿Y como de qué trata esta revista o qué? No dice, pero a ver. No nos dijo, pero a ver. Pensemos una. Pensemos una. Mira, justo en unos días cumple años, o hay algo así como el National Geographic Day. Eso es todo. ¿No? Entonces, pensemos que es una revista. Me gusta este más producto. O menos similar, ¿no? Y vemos, pues hay que el problema es ver cómo las ayudamos a ver, innovar, ¿no? pensemos que es la revista de National Geographic. Va. ¿No? Okay. Pensemos que somos tan buenos que National Geographic nos buscó y dijo, a ver, Carlos y Roma, necesito una estrategia de marketing para seguir vendiendo la revista National Geographic. Estoy seguro que va a pasar. O sea, Roma, por favor, si nos escuchan en Ucrania, nos escuchan en la India, ese es el nuevo lugar donde nos están escuchando. Ese es en serio, ¿eh? Les puedo pasar ahí ¿En serio mis primos? Sí, exacto. Nos escuchan en UK, nos escuchan en España, nos escuchan en Francia, nos escuchan ahora sí en Latinoamérica, ya puedo decir Latinoamérica. Solo Brasil no nos escucha, pero Chile, Argentina, Colombia, Panamá, El Salvador todavía no, porque no sé por qué, pero bueno, en alguna prisión deberían escucharnos, ¿no? Como tortura a los salvatruchas, pero bueno. Todos los demás escuchan. Entonces, estoy seguro de que alguien de National Geographic nos está escuchando y está diciendo, claro, yo necesito alguien piola en el marketing. Entonces, aquí le vamos. Este es el primer hint de lo que puede obtener con nosotros. Pensemos entonces en el contexto de las revistas hoy en México. A ver, las revistas impresas en México cada vez van hacia la baja, ¿no? O sea, el único lugar donde todavía la gente identifica que puede comprar una revista es el Sanborns. Sí, creo que pues sí, es de esos lugares donde tenías acceso a ojearlas en los 90s. Tienes, ¿no? Todavía tienes. Todavía, pero ya las estanterías es mínimo, ¿no? No, sí, todavía. ¿Sí? Es un espacio bastante amplio, ¿eh? Okay. Todavía. Pero, por ejemplo, pensemos, en Durango hay un Sanborns nada más. No manches, ¿dónde van al baño los de Durango, güey? Exacto, es una revista donde ibas a ojear. Es un lugar donde o ibas a ojear revistas, ajá, ¿no? O al baño. Exacto. Pero sí, no, y otra cosa creo que importante es, yo tampoco he visto últimamente los kioscos que había antes en la calle, ¿no? En las esquinas donde pues había esos puestos de periódicos donde podías también acceder a... Sí los hay, vamos, ¿no? Pero ya no en el nivel que yo recuerdo que era antes. Incluso el periódico, como lo conocemos, ya también ha ido en decadencia, ¿no? Ya cada vez ves a menos personas con periódicos, ¿no? Uh-huh.
el tema digital le ha venido a dar al trasto a esas piezas impresas, coleccionables incluso, ¿no? De lectura y de conocimiento y de apertura de la mente y tal. Es chistoso, pero por ejemplo en el metro, antes yo veía mucha gente con el esto, Ya. ¿no? ¿Te acuerdas de ese periódico papel periódico? chiquito. Sí, más o menos chiquito, Café. pero el café, exacto. Sí. Ahora ya casi no hay nadie. O sea, la gente muy adulta, todavía aquellos son los que tienen el esto, pero ya de edad de 40 y tantos hacia abajo, nadie trae un periódico leyendo en el metro, en el transporte público, tal. Todos con el celular, ¿no? Sí, y de hecho, justo ahí está el reto que nos pone la máquina, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que este medio impreso pues innove? No, yo creo que no solo en cómo es la entrega de la información, que bueno, ¿no? Es algo físico, sino también en el tema de contenidos. Claro. ¿Cómo ves ahí? Es que, a ver, sí y no. Creo que aquí el contenido no es tan... A ver, una estrategia de marketing de contenido bueno. creo que no sería tan relevante. ¿Por qué? Porque el mismo contenido que National Geographic tiene ya es verdaderamente... Exacto, con ¿no? este producto, sí. Exacto. O sea, ya es el contenido que estos cuates traen en cada... O sea, si usted escucha mañana se vamos al baño, en cuanto salga, ¿no? Y pasa por el lugar de las revistas, ojee una de National Geographic. Verdaderamente es interesante, ¿no? Los artículos que suceden, que pasan ahí. O sea, la gente piensa que el mundo ya es algo muy pequeño y seguimos con un desconocimiento brutal de aquello que nos rodea. No sabemos, o sea, ¿cuántos mexicanos han podido viajar a Egipto? Pocos. ¿No? Pero todavía seguimos fascinados con la tumba de Tutankamón, por ejemplo. Incluso hay una experiencia ahí en Monumento a la Madre, inmersiva, digital y tal. Entonces, el que te vayan contando o te vuelvan a contar la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón con nueva tecnología, porque además no nada más es que estén refriteando, es que abrieron la tumba y no sé qué, es como, güey, ya me lo sé, cabrón, ¿no? Entonces ahora hay ciertas cosas que le van metiendo cierta tecnología a la historia, ¿no? O aquello que conocemos como historia, donde pueden reconstruir cosas, ¿no? Piensa, por ejemplo, en el rostro de Jesucristo. No somos católicos, ¿no? Eso, ¿no? Sí, Sorry, es el único ejemplo que tengo ahorita. Pero la reconstrucción que hacen a partir de computadoras de, por ejemplo, el sudario de Turín. ¿Cómo juntan el sudario de Turín más más tecnología para hacer que la persona que estaba envuelta en esa manta, en ese sudario, ¿no? Cobre 3D, vida, ¿no? Cobre vida a partir del 3D? Pues es súper interesante, ¿no? Dices como, ay, o sea, Jesús no se parece a Obi-Wan Kenobi. ¿No? O sea, el meme ese, ¿no? De la tía que puso la foto de... Exacto, ¿no? Yeah. Entonces, eso viene dentro de las páginas de National Geographic, ¿no? O sea, el mundo todavía sigue siendo algo por descubrir, ¿no? O sea, a ver, el mundo se ha ido achicando, sí, ¿no? Ya cada vez es más fácil, pues sí, ir a Egipto. Cada vez es más fácil ir a Italia, cada vez es más fácil ir... No estoy diciendo que sea barato, ¿eh? Estoy diciendo que es más fácil, ¿no? O sea, es más fácil. La gente tiene oportunidad de conocer el mundo, ¿no? Si lo hace de la manera adecuada. Entonces, también puedes conocer el mundo a través de una computadora, ¿no? Que es lo más sencillo y lo más fácil que tienes. Pagar 300 pesos de internet al mes te abre las puertas de todo lo que tú quieras conocer. Tanto de con quién anda saliendo el peso pluma, ¿no? Hasta cómo se hicieron las pirámides, güey, ¿no? O sea, tú también eliges, ¿no? ¿Qué es lo que quieres ver ahí? Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿no? Para National Geographic en este contexto donde hay pocos lectores, la tecnología y sobre todo el mundo digital ha desplazado los objetos físicos y el contenido debe ser 100% atrapable, sencillo, corto y relevante. Esto de corto es súper importante porque cada vez, creo que no sé si hablamos hace algún tiempo,
que el span de atención de la gente es como de un pez dorado. Sí, sí. Te das la vuelta y como, wow, y estás en el mismo lugar y como, wow, esto no lo había visto nunca. Entonces... Sí, entra un vortex ahí. Exacto, ¿no? Entonces eso es bien importante, ¿no? Entonces, se han ido reduciendo de tamaño las revistas. Si recuerdas, antes la National Geographic era pues un poquito más choncha. Ahora es más delgadita todavía. Entonces, los argumentos y las historias que cuentan dentro de National Geographic deben de ser súper puntuales y que la gente entienda, viene a la primera. Entonces, eso está cañosísimo. Entonces, todo ese contexto necesitamos conocer a los lectores, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que sí quieren descubrir el mundo? ¿Quiénes son aquellos que deben y pueden descubrir el mundo? Luego, a esos, ¿cómo les generas interés? Y luego, ¿cómo promueves ese interés? Aquí creo que el incrementar la base de lectores jóvenes es fundamental. O sea, si le sigues vendiendo a los viejos, pues seguramente muchos de ellos, o los lectores que tenían cierta suscripción o que tenían idea de las cosas que sucedían en el mundo y la historia del mundo y tal, pues va a ser bien difícil que le sigas vendiendo a ellos. A los chavales de primaria o secundaria, que son aquellos, esa es la gente que está descubriendo y que debe descubrir el mundo. Entonces, si a esos hacemos un algo en las escuelas, si hacemos un algo en las estaciones de radio, si hacemos un algo en las estaciones de televisión, si hacemos un algo en las plataformas digitales, ya chingamos. Si hacemos que la gente conozca el mundo a través de esas plataformas, ya la armamos. Imagínate un chaval de primaria que es la primera vez que está escuchando hablar sobre algo que se llama Egipto, que es el ejemplo que tengo. Los persas, ¿no? O el ajedrez, güey, ¿no? ¿De dónde surgió el ajedrez y cómo surgió? Entonces lo vas atrapando con ese tipo de historias que no nada más es... El ajedrez surgió en el año 1000 antes de Cristo, cuando había dos hermanos enfrentados en la India, y uno mató a otro, y entonces el que mató al hermano le dijo a varios sabios que hicieran un algo para que la mamá entendiera por qué había matado al otro carnal. Puta, súper aburrida esa madre, ¿no? O sea, ¿no? Además es parte de eso. Pero si les empiezas a contar como una muy buena historia de que el ajedrez es un juego de reyes y todos los reyes están representados en este lugar y aquel que juega bien al ajedrez puede conquistar el mundo y la chingada y tal, puta, los atrapas. No importa de qué nivel socioeconómico sean, ¿no? Ya atrapaste ahí a un público cautivo. Estos cuates no son los que tienen lana. No son los que van a pagar por tu suscripción, pero sí van a pagar, ¿no?, su internet para poder entrar a ciertos sitios relevantes que ellos consideran que valen la pena ver. Entonces, ahí la publicidad que tú tienes que meter ahí, pues no es de fútbol o otras cosas, tienes que meter cosas interesantes. Entonces, ahí entonces sí es un tema ahí del contenido, o sea... Es que no es de contenido, sino de esparcimiento del contenido que ellos tienen. O sea, si estuviéramos hablando de... Es como ampliarlo o buscar otra, no quiero decir como línea editorial, como otra forma. O sea, lo que decías ahorita, sí. Igual lo del ajedrez es otra forma de ver esa historia. Exacto. Como no sé si es como la parte alterna. O sea, sí, no, y digamos que actualizarla, ¿no? Hoy en día, los mejores jugadores de ajedrez son 4 computadores que tienen inteligencia artificial que a veces juegan entre ellos. Sí. Mames, ¿no? O sea, como, güey, ¿no te explota la cabeza con ese dato? O sea, es como, antes el ser humano era un ser humano en el mundo era maestro de ajedrez, el gran maestro de ajedrez. Era como un güey invencible, güey. O sea, es como Garry Kasparov. No mames, o sea, conocer a Garry Kasparov era como algo... Güey, estoy conociendo al güey más cabrón del mundo en estrategia. No mames, no. ¿Cómo? ¿En qué momento? No, hoy en día, ¿no? Las máquinas son las que entre ellos juegan partidas de ajedrez, ¿no? Y ver esas partidas de ajedrez entre máquinas que están aprendiendo es una brutalidad. Es algo que dices como... No manches, entonces esa máquina, ¿qué más va a poder hacer en un futuro? No nada más es jugar ajedrez a lo güey, ¿no? No nada más construir la máquina solo para que juegue ajedrez, sino la construyes porque está aprendiendo patrones y está aprendiendo patrones de otra máquina y está generando conocimiento a partir de eso.
Entonces, si eso no te vuela la cabeza, estás muerto, ¿no? O sea, está cañón. Entonces, ese tipo de contenido no es crear contenido, porque ellos ya lo tienen, sino ahora es dónde coloco ese contenido que sea, como dicen los community managers, snackable, ¿no? Sí, ¿No? Entonces, eso es lo que National Geographic, ¿no? En este caso, cuando nos contrate, tiene que ser, tenemos que decirle que tiene que hacer. O sea, ¿dónde vamos a hacer que la gente se interese por ellos? Posiblemente no van a ser las personas que en ese momento van a desembolsar, pero en un momento distinto sí. Posiblemente un papá que esté pensando en el bienestar mental del chaval, ¿no? Va a decir como, oye, mi hijo me trae historias de la escuela o me trae historias de que sacó de no sé dónde y me dice que hay una suscripción para chavales que cuesta tanto. Pues tú como papá dices como, digo, yo no tengo hijos, ¿no? No sé si tú. No sé, ¿no? Pero, bueno, no sé, ¿no? Entonces, lo mínimo que puedes hacer es como, claro, ¿cómo puedo? Si yo no sé todo eso, ¿cómo contribuyo a la educación de este chaval para que conozca el mundo? Entonces, ahí ya está cómo haces ese contenido verdaderamente relevante en una era digital donde lo snackable es la regla, es la norma, ¿no? Y cómo lo trasladas hacia lo físico, ¿no? Cómo intervengo esos espacios físicos en los cuales hay gente que necesita descubrir el mundo y que quiere descubrir el mundo. Ese es una nueva forma de ver el target, porque no te estoy diciendo, pues mira, vamos a hablarle a un target de 13 a 16 años, nivel socioeconómico C típico, D más y AB, ¿no? Sí. Que normalmente se encuentra en las ciudades, ¿no? Todo eso que está de huevísima, ¿no? Yo te estoy diciendo, es como, hay una persona que quiere y necesita descubrir el mundo. Puede ser joven, puede ser adulto, puede ser quien sea, pero ya con una idea clara o con una idea que genera más ideas, ¿no? Entonces, por eso National Geographic va a venir mañana a tocar nuestra puerta. Creo que eso está bueno. Ahorita, digo, que mencionabas esto, hay un ejemplo y quizás podría ser una referencia si vamos a ese pitch. Que se llama 60 Second Docs, que es ese contenido o historias en donde es como una historia, como la nueva historia y se agarran a personas rarísimas que tienen como cierto tipo de aficiones, ¿no? Pero es interesante porque de pronto descubres que hay cierto tipo de personas que hacen arte o cierto tipo de personas que hacen usos distintos a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Búsquenlo, porque se llama 60 Second Dogs y es más bien como no es tanto la naturaleza, sino es un poco el retrato de una sociedad, ¿no? Que ha ido cambiando. Entonces, me parece que está bueno. O sea, en 60 segundos descubres algo nuevo de un mundo que está cambiando de un día a otro, ¿no? Sí. Entonces, eso está interesante. Claro, y si quieres ahondar más en el tema, pues aquí está esto. Sí. Métete aquí. Ya. Oye, ¿quieres tener esto físico? ¿Quieres tenerlo para siempre? Págale acá. Ahí está. Págala. Ese es el lead. Al final de cuentas es un lead, ¿no? Termina siendo un lead calificado, ¿no? Entonces ahí ya, digamos, ya identificamos un target de una manera cero aburrida e interesante. Ya hicimos una estrategia de difuminar el contenido de manera digital y física, o llamémosle híbrida. Entonces ya tenemos 2 pasos ahí ganados para hacer la estrategia. El tercer paso que yo haría es entender cuáles son los temas más importantes en los cuales se encuentra o va a consumir o quiere consumir, ¿no? Aquella persona que quiere y necesita descubrir el mundo. En primer lugar es tecnología. En segundo lugar, estoy seguro que es historia del mundo, ¿no? O sea, aquel que quiere descubrir el mundo y necesita descubrir el mundo, necesita saber de dónde chingados venimos, ¿no? Por eso hay hoy en día hay tantas películas de la prehistoria, ¿no? Hay una madre que se llama Alfa, por ejemplo, de un chavillo que cómo domesticaron al lobo, ¿no? Okay. Que se pierde y la chingada, y entonces el lobo lo quiere atacar y se agarra chingadazos con el lobo y de tantos chingadazos que se metieron, los dos quedan malheridos y se cuidan el uno al otro. Entonces te empiezas a entender, ¿no? Digamos que la lectura detrás de ese tipo de películas es como, así pudo haber sido como
domesticaron el perro. Y por eso hoy tenemos al French que ladra. ¿No? No lo sé, güey. O sea, pero es ese tipo de conocimiento, ¿no? O ese tipo de acciones que suceden en otras plataformas, tiene que ver con el apetito que hay hoy en día por descubrir espacios, lugares o eras en las cuales hoy en día ya son todavía más lejanas. Estamos ya hoy en día muchísimo más lejano de la prehistoria que de que el hombre pise Marte. Es que Está cabrón, sí, ¿no? Sí. O sea, estamos hoy en día más cerca de Skynet que del descubrimiento del fuego, güey. Sí, me gusta ese tema como de estas historias alternas, ¿no? Sí. Y cómo a través del uso de la tecnología puedes recrear eso que quizás en algún momento parecía imposible, como lo que pasó hace unos meses con este chico holandés que hizo una reinterpretación o visualizó cómo se vería México Tenochtitlan. Uh-huh. No sé si lo viste. Ahí está. Sí, no me acuerdo si fue inteligencia artificial. Con inteligencia artificial. Y ves el mapa y es algo que, por más que hubieras conocido o nosotros conozcamos esa historia, jamás hubieras podido imaginarte o visualizar eso, ¿no? No manches. O sea, ve ves? cómo se ve. Sí. O sea, ponle... O sea, es una ciudad verdaderamente increíble. Sí. O sea, es algo que no te imaginas que alguien pudo haber construido hace siglos, güey. No. No manches. O sea, dices como... cabrón, ¿cómo hicieron esto? O sea, ¿no? O sea... Y ahí hay un chiste muy bueno, ¿no? Haciendo un paréntesis de un güey en Estados Unidos donde dice, la gente siempre dice que las pirámides de Egipto la construyeron los aliens. Es porque pues, siempre se preguntan cómo se construyeron. No creo que la hayan construido humanos. No creo que... No. Se me hace que sí fueron aliens. Y dice, en México también hay pirámides, ¿no? Y ahí me queda claro que los mexicanos son los mejores trabajadores del mundo, porque nadie se cuestiona quién construyó las pirámides en México. ¿No fueron los aliens? No, güey. Fueron los constructores, güey, que los mejores Los constructores templos del mundo. Ajá. Entonces, a ver, regresando a esta parte, o sea, cómo la inteligencia artificial utilizó este carnal de holandés para recrear algo inexistente. O sea, ahora donde está el Monte de Piedad, de donde la gente va y deja su licuadora, antes había un lago, güey. ¿No? Sí. Entonces es como algo que no te imaginas, que era, órale, ¿cómo le podemos hacer? Ahora imagínate esa deconstrucción activa, si queremos llamar de una forma, de los paisajes urbanos que hoy en día existen, hoy en día pisamos, vemos, conocemos, pero que ya son súper tecnológicos y súper grises por el cemento, ¿no? Entonces, ese es el tipo de contenido que hoy en día le puede interesar a alguien que está descubriendo el mundo y que quiere descubrir el mundo. Ahí está ese tipo de acciones que ni siquiera traen una sola letra. Porque al final son imágenes. Sí. Sí, porque esa historia ya sí la sabes, ¿no? Entre comillas, pero bueno, le has estado con ello todo el tiempo. Pero para un chavillo, para un alguien, es como, oye, fíjate que esto es lo que sucedía y tal. Y además, regresando a esto de Tenochtitlan, hace... ¿qué serán? 2-3 meses, la banda del ENA descubrió un fósil de una estrella de mar en el Templo Mayor. Una estrella de mar, güey. O sea, otra vez, si no, eso no te vuela a la cabeza, ya, siguen muertos. Una estrella de mar. ¿Cómo chingados, no? Había una estrella, o sea, pues, obviamente había agua y tal. Entonces, ¿qué tipo de fauna existía ahí abajo, güey? No, o sea... Una locura, ¿no? Entonces digamos que esa parte como de emocionar y de volver a tocar aquellas cosas que pensamos que ya las damos por hecho. Sí, aquí hubo una civilización previa a nosotros. Aquí pasaron ciertos eventos y ciertas situaciones en las cuales generaron tal. Y otra vez haciendo un paréntesis. Imagínate que la escena del Pípila, ¿no? La recrean con inteligencia artificial. Y tú estás viendo como una película donde con datos históricos, con textos que sacaron gente por mucho tiempo, con historias narradas de una generación a otra, que te narren ese momento en el cual este carnal, el Pípila, los que no son mexicanos, es un cuate que en
Guanajuato. Recuerdo, ajá, ¿no? la piedra ¿no? para... En Guanajuato se puso una piedra para incendiar una puerta, ¿no? Y que un ejército rebelde pudiera entrar en un lugar y acabar con los realistas o algo así. No recuerdo exactamente, pero bueno, X. Tengo que leer National Geographic para recordar esa escena. Entonces, eso, ¿no? Sí, que pudieras verlo, cómo fue. ¿Cómo ¿no? fue? Y O sea, cómo dejar de estaba. imaginarte. Claro, exacto. Dejar de que otros imaginaran por ti. Porque al final de cuentas, las pinturas, las pinturas al óleo, las narraciones de generación en generación, era como otros veían las cosas, ¿no? Pero cuando ya la tecnología te puede ayudar a que lo veas por ti mismo, ya es como, ahora entiendo por qué esto es importante. Ahora entiendo por qué esto es parte de la historia que le dio forma al lugar donde vivo o a la cultura en la cual estoy y tal. ¿Tú qué crees que pensaría nuestro cliente si vas con esta propuesta de utilizar inteligencia artificial para algo que ha estado, o sea, que documenta la historia? Porque hay muchas barreras de muchas personas que están en contra de la inteligencia artificial, ¿no? Yo estoy allí en algunos grupos y todo el mundo, o mucha gente luego se queja de, ¿Sí? ya basta de inteligencia artificial, y es como, no, al contrario, no es el demonio, más bien, porque así lo ven de pronto, ¿no? Sí. Es como, no, o sea, ¿cómo esto te puede hacer o abrir posibilidades de imaginarte lo inimaginable, ¿no? Y que eso se haga como de pronto como tangible. Pues es que o estos mundos alternos, perdón, de pronto, ¿no? Donde pones una serie de comandos y empiezas a hacer mezclas que nadie pudo haber hecho. O bueno, lo pudieron haber sido hecho un creativo, ¿no? Pero le hubiera tomado un montón de tiempo. O esto del México Tenochtitlan. Pensé que es un buen ejemplo, ¿no? Del uso adecuado, quizás. Es que creo que ahí estás tocando un tema que tiene que actualizarse aquellas cosas tiene que actualizarse lo que consideramos como verdad. Eso ya es un tema ético, sí, ¿no? Y filosófico incluso. Sí. ¿No? Entonces, por eso, la gente que le tiene miedo a la inteligencia artificial es que ya nada es verdad. Sí. Ya nada es cierto, ya todo puede suceder. Por ejemplo, bien puedes hacer una fotografía donde Donald Trump está pisando la luna. Hay miles así. Hay miles así, ¿no? Y hay donde los Beatles están tocando con Noel Gallagher y con Prince. A mí se me hace increíble eso. Increíble, ese ¿no? tipo de cosas. Pero, a ver, entonces, esa actualización de la verdad debemos de ser conscientes, ya. ¿no? O tenemos que ser conscientes que la inteligencia artificial es esa herramienta que te da escenarios posibles, sí, pero que no son ciertos en ese tipo de situaciones. Pero cuando utilizas la inteligencia artificial como una reconstrucción a partir de relatos, a partir de historia, a partir de textos y tal, y que lo traslada, ¿no? A algo tangible, una fotografía o un video, ahí ya estás hablando de algo completamente distinto. No quiere decir que no sea cierto. Lo que te está dando esta herramienta es que te está dando lo más acercado posible con la información que tú le metes. Si tú le metes pura basura a la inteligencia artificial, te va a dar basura, ¿no? Quiero una imagen donde Donald Trump esté besando a Jeffrey Epstein. Termina siendo basura, no le sirve a nadie, ¿no? O sea, termina siendo un mal chiste, termina siendo pues un algo que a nadie más le va a interesar más que a ti en el momento gracioso, cagadito que tuviste. Pero si le metes todos estos datos que se complementan unos a otros para sacar un algo, ya sea un texto, una imagen, un video, un audio, lo que sea, ¿no? Te estás acercando a una realidad que tú no viviste, ¿no? Estás muy cercano. O sea, tampoco es un DeLorean. Sí, no es una máquina Exacto, del tiempo. No es una máquina del tiempo. Es, digamos que un acercamiento a una verdad que pudo haber existido, pero es lo más cercano a lo cual pudiste haber llegado. Entonces, ¿es verdad o no es verdad? Sí y no. ¿Okay? ¿Es verdad o no es verdad que Donald Trump pisó la luna? Es completamente falso. Pero hay gente que lo puede tomar como verdad. Porque es tan real y es tan palpable y es tan realista que dices como, seguro sí sucedió. Qué fuerte. No, pero o sea, hay banda que sí. Entonces, por eso te digo que esto tiene que ser
un nuevo tratado filosófico sobre qué es verdad, ¿no? Sobre la ética, ¿no? De la veracidad de las cosas, ¿no? O de la veracidad de lo observable o incluso de lo tangible. Ya no soy filósofo, pero al final de cuentas creo que alguien debe hacerlo, ¿no? Debe hacer esa reactualización de la verdad. National Geographic tiene toda la credencial para poder hacer eso. Sí. Ahí está una cosa. ¿Qué crees que nos digan estos nuevos clientes de National Geographic cuando lleguemos con este tratado? Ustedes son los únicos cuates que tienen la posibilidad de acercar aquello que se puede considerar como cierto, como verdad, sobre culturas ancestrales. ¡Ah, cabrón! Vámonos a todas las universidades a recopilar datos y hacer como yo creo que Watson de IBM ya es algo viejo, pero ¿ubicas Watson de IBM? No. Watson de IBM yo creo que es como el primer momento de inteligencia artificial o es que es el paso previo de inteligencia artificial es ¿La aumentada? No. Es el manejo de datos. Luego del manejo de datos está el uso de tal. Bueno, había una máquina gigantesca que se llama Watson. A Watson le metieron todos los libros de medicina habidos en todos los idiomas posibles que existían. Le metieron papers de medicina. Le metieron todo aquel conocimiento que existía sobre la medicina hasta ese momento. Y después de eso, pusieron, ¿no? A un enfermo, ¿no? Digamos que pusieron ciertos síntomas y ciertas cosas por las cuales estaba pasando un ser humano. Posiblemente ficticio, no me acuerdo, ¿no? Y lo pusieron contra un doctor. De verdad, de carne y hueso. Entonces, lo que hizo Watson fue determinar, ¿no? qué enfermedad tenía este carnal y cuáles eran los padecimientos que pudiera llegar a tener y luego cómo tratarlos con X cantidad de medicinas. El doctor de carne y hueso dijo, este carnal tiene diabetes y le vamos a hacer 1, 2 y 3. Watson se adelantó a todo lo que podría tener, ¿no? en un futuro, ¿no? tratándolo con X cantidad de medicamentos y la chingada. Entonces Watson lo que hizo fue adelantarse a todo ese tipo de lo que pudiera llegar a suceder o lo que tenía, no solo del presente, sino se adelantó, ¿no? en términos futureó sobre lo que pudo haber sucedido con ese humano. El doctor de carne y hueso solo dijo, esto es lo que tiene y así hay que tratarlo. Okay. Y hasta ahí llegó. Entonces, ese es un gran ejemplo del buen uso de este tipo de tecnología, ¿no? Machine Learning se llama, un paso previo de la inteligencia artificial. Entonces, esa es la forma en la cual, ¿no? vamos evolucionando. Entonces, National Geographic hoy en día tiene esas credenciales de, pues nuestra evolución ya está en el momento en el cual podemos estar en el mundo que queramos con una herramienta. Entonces sí, ¿no? Ahí está la evolución o la innovación que podría tener este medio. Que ha evolucionado durante ¿cuánto tiempo tiene? ¿100 años? ¿Qué? National Geographic. Yo creo que sí ha de tener como 100 años. Y además hay podcasts y hay un montón de cosas, pero es bien interesante, ¿no? Bueno. Maldita máquina. Las máquinas, el uprising de las máquinas. Entonces, bueno, ya se nos acabó el tiempo de este programa, pero solo recordarles que si usted considera interesante, agradable o pasable, ¿no? este podcast, compártalo con su historiador favorito y con su vocero de confianza, ¿no? y con el señor de Sanborns que le vende las revistas cotidianamente. Entonces, esto fue Fix, Marketing on Shuffle, un podcast de Carlos Ambrosio y el Roma.